entré a estudiar Derecho porque tenía un plan que se cayó tempranamente, que era estudiar Derecho para después postular a la Academia Diplomática y iniciar la carrera diplomática, que era lo que a mí me interesaba, sin tener demasiado claro qué es lo que se hacía en la carrera de Derecho. Y tuve durante ese primer año varios cursos de teoría, de introducción al derecho, y por eso digo que el plan se cayó tempranamente, que me mostraron, no sé si la faceta, pero una faceta que al menos yo no conocía en lo absoluto, que estaba vinculada al estudio del derecho, que es todo lo que hay detrás de antes de la producción de una norma. Entonces uno tiene la idea de cuando viene a estudiar derecho, estudia leyes para después dedicarse al ejercicio de la profesión. Y sin embargo en esas primeras clases de introducción al derecho, recuerdo, siempre se nos problematizó cuáles eran las razones por las cuales existían las regulaciones que teníamos, o el tipo de regulaciones que teníamos. Y eso a mí me pareció fascinante. O sea, saber, conocer, darme cuenta que había detrás de la norma un proceso de producción que involucraba distintas miradas, distintos actores, distintos procesos sociales, culturales, económicos, jurídicos, por cierto, y que había ahí un campo para literalmente investigar, ¿no? De dónde provenían las normas que teníamos, más que estudiar que lo hago también finalmente, ¿no? Más que hacer dogmática jurídica, me interesaba lo primero, ¿no? Cómo llegamos a tener el tipo de regulaciones que teníamos. Y eso me pareció súper interesante, y de allí que la investigación muy tempranamente me pareció que era una cuestión que enriquecía el debate jurídico. Y luego después por cuestiones de que me fue bien en la carrera, un profesor muy temprano, Domingo Hernández, que después fue ministro del Tribunal Constitucional, me invitó a hacer ayudantías en tercer año y ahí ya el resto de historia, seguí, me quedé metido acá en la misma facultad donde estudié. Buena pregunta. Usted y yo después tenemos una clase en donde voy a discutir parte de esto, pero déjeme decirlo en términos muy resumidos primero. Sí, por Yo creo que no hay supuesto. una sola causa que explica ese estallido. Aquí mismo en la intelectualidad chilena, de comentaristas chilenos, también se discute cuáles serían esas causas. Pero si uno revisa el trazado de las distintas formas de manifestación que hubo durante el estallido, yo creo que uno puede llegar a una misma conclusión, que es una suerte de sensación de la gente, primero de que es abusada, ¿no? Y que no hay respuestas institucionales para ese abuso, y por cierto que hay también un malestar con el funcionamiento del sistema político, que por una serie de razones que podemos discutir más adelante, hace que sea muy difícil. Así fue pensado el esquema orgánico chileno durante la dictadura, ¿no? Que hace muy difícil que el Estado pueda llegar con respuestas en temas que son muy sensibles para la ciudadanía. Si uno revisaba las encuestas, por ejemplo, de preocupaciones ciudadanas a julio, agosto del 2019, esto empieza en octubre, ¿no? Uno identifica que hay, yo diría, los temas sospechosos de siempre en América Latina: delincuencia, narcotráfico, y después salud, educación, pensiones, trabajo, remuneraciones, medio ambiente, derechos humanos, y al final aparece ahí colgadito reforma constitucional. Pero lo que yo creo que pasó en el estallido, ¿no? Es que todas estas causas se pusieron sobre la mesa, como en una suerte de estallido estructural de todas esas demandas que nunca fueron aplacadas o que nunca tuvieron respuesta, y lo que desemboca, creo yo, en un proceso constituyente. Más allá si la gente pidió una nueva constitución, es que no había forma de abordar todas esas causas que van desde reclamos identitarios a demandas contra abuso, ¿no? No había ninguna forma de responderlas comprensivamente y transversalmente, si no era dando una respuesta constitucional que permitiera, yo diría principalmente, no destrabar el sistema político para poder dar respuesta a ese tipo de reclamos, ¿no? Por cierto que hubo otros grupos y otras manifestaciones durante el estallido, pero yo diría si hay un grupo de causas o de razones que explican por qué la gente de clase media salió a las calles en protestas pacíficas y estuvo dispuesta a bajar los brazos durante largos días, a propósito de un episodio quizás uno diría algo menor, que fue el alza en el pasaje del metro, tiene que ver con esas causas más bien estructurales, y yo diría
de un sistema que fue de alguna manera guardando debajo de la alfombra todos los problemas que parecían menores, pero que terminaron después puestos todos en el mismo nivel. Y ese fue el problema, creo yo. Y por eso era muy interesante, o al menos me parecía interesante, que durante el estallido hubiese reclamos efectivamente para conformar una asamblea constituyente. Había reclamos contra el sistema de pensiones, había reclamos contra el sistema de salud, pero también habían reclamos contra el patriarcado, habían reclamos contra el consumo de carne. O sea, y uno dice, ¿por qué nunca el sistema estuvo abierto a procesar estos desacuerdos y esos debates? Los escondió hasta que la basura se empieza a salir de la alfombra. La alfombra tiene un campo limitado para poder guardar basura, digamos. Sí, no sé si hay una sola respuesta. En el plebiscito de entrada, como se le denominó el proceso anterior, la ciudadanía tomó un 80% el reemplazo de la Constitución y por un 80% de que el órgano que la redactara fuera un órgano completamente electo, 155 personas. No quería una propuesta mixta que era en parte integrada por integrantes del Congreso y en parte integrada por personas electas. Y un año después del resultado del trabajo de la convención, yo diría que esto también en base a oídas, en base a encuestas, en base a algunas apreciaciones tanto de la clase política como de la élite finalmente, se estimó que la ciudadanía en verdad había quedado desencantada del trabajo de personas comunes y corrientes. Puede haber buenas o malas razones para ese desencanto, justificadas e injustificadas, ¿no? Pero lo cierto es que por alguna razón algunas encuestas mostraban, algunas encuestas de opinión mostraban que la gente tenía una inclinación a que una futura constitución fuese redactada por personas que se dedicaban a la materia. A pesar de que en la convención había personas que sí se dedicaban mucho a la materia y que yo diría a nivel académico son personas que merecen más absoluto respeto, muy indicadas, Maya Alba, Fernando Batres, Jaime Baza, Cristian Viera, más de algunos se me escapará por ahí, para las públicas, que se dedica. Pero la gente quedó con la impresión, me imagino que por parte por el rol de los medios de comunicación y las campañas que fueron muy polarizadas, que no había expertos allí, cosa que insisto es un error, y habría optado porque entonces una primera etapa o en algún momento se incorporara un acompañamiento o alguna forma de participación por una comisión experta. Y sobre esa base entonces las fuerzas políticas en el Congreso deciden que una primera parte del trabajo del nuevo proceso fuese el trabajo de una comisión experta, que preparara un anteproyecto que después fuese sometido a conocimiento de una Cámara Popular, pero más reducida en tamaño. Ya no 155 personas, sino 50, ya no con presencia independiente. Yo creo que uno de los principales factores que explica los problemas de coordinación, no de sino de coordinación en el trabajo de la convención, sino con principalmente representantes del mundo de los partidos políticos. Y ese es el consejo que tenemos hoy día, compuesto de 50 personas, prácticamente todas, ¿no? Digamos, patrocinadas al menos por un partido político, lo que permite que, para bien o para mal, haya más orden de partido en el trabajo del Consejo. Yo diría que en el fondo hubo una sensación de parte importante de la gente de que aquí había habido mucho desorden, ¿no? Y eso pasa por cuestiones que efectivamente puede haber sido así, o sea, hubo temas que eran muy cruciales respecto a los cuales no hubo posibilidad de acuerdo, hasta la forma en que la persona, esto yo lo encuentro estúpido, pero pasó, ¿no? La forma en que las personas se vestían en la convención. Algunas personas iban con los pañuelos simbólicos, algunas personas iban disfrazadas porque así habían sido conocidas como candidatas, y todo eso generaba una cierta élite, un cierto público, una suerte como de distancia que terminó como trasladándose en alguna medida a la opinión pública, que empezó a exigir como más presencia, insisto, experta. Y eso empujó a los políticos, a las políticas a ofrecer este modelo, como tú dices bien, en dos cámaras, ¿no? Dos órganos. Sí, claro, lo que tiene el proceso que no tenía el anterior son unas bases, como se las denominó, 12 principios que el proceso tiene que respetar. Y para eso hay un tercer órgano, que es un comité técnico de admisibilidad, que cuida que no se sobrepasen esas bases, un árbitro, digamos así. El Consejo tiene atribuciones para, de hecho hay una disputa que tiene la Corte Suprema sobre esta cuestión, hay atribuciones para aprobar normas del anteproyecto, para modificar normas del anteproyecto y para introducir nuevas normas del anteproyecto. La disputa está trabada porque en ese caso podían agregar nuevos capítulos. Y eso es lo que resolverá la Corte Suprema la próxima semana. Mañana son los alegatos, de hecho mañana
jueves 10 de agosto son los alegatos, la próxima semana debe estar la sentencia de ese CONAR, ¿no? Pero en el fondo el Consejo tiene atribuciones para revisar prácticamente todo el anteproyecto, y eso es parte de lo que hoy día está haciendo. Se presentan cerca de 1000 enmiendas, así que yo esperaría que el anteproyecto cambie en parte importante. Sin perjuicio que esta es otra peculiaridad del proceso, sin perjuicio que una vez que el Consejo termine su trabajo, el anteproyecto del Consejo vuelve a la Comisión Experta, que emite un informe donde puede proponer mejoras a secas del proyecto, que después vuelve a manos del Consejo Constitucional para que tenga la última palabra. A ver, o sea, los académicos de la académica han estado muy involucrados desde distintos puntos de vista, de distintas formas, ¿no? Hubo académicos y académicas que fueron integrantes de la convención, hay académicos y académicas que son integrantes de la comisión experta, hay académicos y académicas que son integrantes del Consejo Constitucional. Entonces hay una primera entrada que es como actores y actoras de los órganos, ¿no? Después ha habido mucha presencia académica en todos los órganos, en los dos procesos, en distintas instancias para discutir propuestas, ¿no? Y ahí yo creo que se han replicado los mismos debates que uno puede apreciar en cualquier seminario, foro o revista. Un intenso debate, por ejemplo, ha sido respecto a la cuestión del control de constitucionalidad. Debe haber un control de constitucionalidad, si lo hay como el que tenemos hoy día, con un control preventivo exorbitante como el que tiene Chile, o más acotado como existe en otros países. Ese ha sido un debate, por ejemplo, que se ha producido. Entonces ha habido mucha presencia académica, como digo, con distintos acercamientos más allá de políticos, no políticos constitucionales al debate. Y lo único que he echado en falta, sí, es una suerte de distancia, quizás, yo diría, de algunas intervenciones académicas respecto a... yo diría, no sé si una falta de rigor, ¿no? Pero algún sometimiento en algún punto de académicos o académicas, ¿no? O personas afiliadas a alguna universidad que han estado dispuestas, yo diría, a traspasar límites que serían inaceptables en un journal o en una revista indexada, por ejemplo. O sea, si uno dijera lo que mucha gente yo vi que dijo, ¿no? En medios de comunicación en un artículo, ese artículo no sería pero ni por cerca aceptado para ser publicado en una revista medianamente prestigiosa, ¿no? Y eso yo creo que debe llevar a la reflexión de la academia en general, más allá de si uno cree que eso es algo correcto o incorrecto. Yo creo que ahí falta una reflexión que yo creo que sería interesante tenerla una vez que esto se cierra. Pero si esto se cerrara, tener esa reflexión como cuál es el rol de la academia o cómo debería intervenir la academia en este tipo de debates. Más allá de las legítimas diferencias, debe haber un control de constitucionalidad, parlamentarismo, presidencialismo, atribuciones precisas del presidente, etcétera, sobre las apariciones de académicos y académicas que reclaman una cierta expertise, ¿no? Realizando afirmaciones que yo estoy seguro que no se atreverían a hacer en el foro especializado desde el cual provienen. Yo creo que eso es una cuestión que hay que reflexionar a futuro. A ver, en la actual etapa de participación más acotadas que la anterior, también es un proceso que es mucho más rápido, tiene mucho menos tiempo, y las etapas de participación estaban principalmente acotadas al trabajo del Consejo Constitucional. Y ahí ha habido diferentes etapas. Hubo espacio para presentar iniciativas populares de norma. O sea, las personas podían, representación de un número de firmas, presentar iniciativas que se están discutiendo ahora en las distintas comisiones. Hubo audiencias públicas, efectivamente, a las cuales la ciudadanía individualmente o de manera organizada podía postular y presentarse. Hubo trabajo desde las universidades, tanto en Santiago como en regiones, para recopilar información que se está sistematizando y que se entregó también al Consejo Constitucional, además de todas las otras vías a través de las cuales la ciudadanía interviene, ya sea formando opinión pública, los medios de comunicación, movilizándose. Yo diría que a pesar de todas esas vías que efectivamente han estado abiertas y han sido, yo creo, provechosas y bien utilizadas, ¿no? Hay, sin embargo, y eso es lo que uno puede ver hoy día en las encuestas, una cierta desafección, que no tiene que ver tanto con el proceso, que puede ser que también, o sea, tiene que ver con el proceso también, con la forma que tiene, etc. Y también un poco de hastío con el tema constitucional. Lo que hace, creo yo, imposible que, si es que llega a fracasar este proceso, pueda haber un tercer, cuarto, en verdad, proceso, ¿no? Digamos así, constituyente, o sea, donde se reemplaza en su totalidad la Constitución. La gente ya está harta de este debate, y eso se traduce muchas veces en esa distancia participativa.
O sea, yo creo que si uno descansa en la precisión de la ciudadanía, yo creo que eso sería un fracaso de la clase política. Cuando la gente se le preguntó si quería el reemplazo de la Constitución, el 80% dijo que quería reemplazarlo. No quiero decir que con ese 80% uno se lo pueda guardar en la billetera y lo tiene para siempre asegurado, pero es un porcentaje que es bastante elocuente respecto al mal funcionamiento, porque no es solo la cuestión del origen de la Constitución del 80, sino que su mal funcionamiento, el que explica que haya buenas razones para reemplazarlo. Ahora, si efectivamente hay un fracaso, no va a haber un tercer intento, un cuarto intento, un tercer intento consecutivo. Y yo me imagino que siendo una constitución que está políticamente muerta, porque está políticamente muerta, nadie puede pretender que si fracasa este proceso por arte de magia, ¿no?, recobre la legitimidad que nunca tuvo un texto impuesto en dictadura, ¿no?, que nunca la tuvo. Y creo que entonces se vería un ciclo probablemente de reformas constitucionales que van a tener que ser conversadas, deliberadas y negociadas a través del Congreso con las fuerzas políticas que estén presentes ahí. Eso yo creo que podría pasar, ¿no?, si es que se asume en serio, como yo creo que lo es, una demanda seria, que es necesario reemplazar la regulación constitucional vigente. Yo creo que sí, absolutamente. Independientemente de lo que pase, si el momento constituyente se define por esos momentos en que la ciudadanía en su totalidad o casi totalmente está volcada a pensar los cimientos de su organización político-constitucional, este sin duda ha sido ese momento, independientemente, como tú dices, del resultado. Y yo creo que uno puede ya menos arrojar algunas decisiones, ¿no? Yo creo que una primera decisión es que la gente no quiere que en estos momentos constituyentes se redefina en su totalidad el esquema constitucional. La gente espera que haya ciertos pilares que hoy día se llaman bases sobre los cuales tiene que producirse esa conversación, y la gente espera que el resultado de esos procesos sea a través de acuerdos transversales donde esté incluida la mayor cantidad de representaciones políticas. Si alguna de esas tres condiciones falla, yo creo que hay buenas razones para que la propuesta se rechace, pero esos son tres aprendizajes yo creo que solo se pueden extraer en momentos de particular, digamos, movilización constituyente como los que hemos tenido en estos últimos años. Independiente, como tú dices, si es que esto termina con una nueva constitución o no. Ha habido aprendizajes constitucionales que yo creo que son súper importantes.